Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Varios días que no salíamos, como ustedes saben, todas las compañías requieren de mano de obra y de inversión. Nos fuimos a un periodo de poder contratar, tener nuevas tecnologías para poder llevarle esa consistencia que ustedes merecen, puesto que nos han puesto como el primer medio de comunicación que se especializa en el área Global Macro en español. Fíjense bien, buenas noches, buenas tardes o buenos días. Y ustedes saben que es mi frase predilecta. Y yo creo que es interesante que sepamos que hoy vamos a hablar sobre las posibilidades y las repercusiones en materia petrolera del potencial cese inminente de hostilidades en el Medio Oriente, al menos de manera, digamos, momentánea, y de cuáles son los aspectos fundamentales que toman los titulares en los foros internacionales económicos sobre la inteligencia artificial. Además, una investigación que hicimos sobre el impacto de la inteligencia artificial y el petróleo, la producción del gas, a su vez, en probablemente países como Venezuela, que están rezagados en esa materia. Dos o tres cosas interesantes. La número uno, como ustedes saben, desde hace algunas semanas la compañía Boeing, la que fabrica aviones, ha venido de capa caída, pues han surgido una cantidad de demandas y una cantidad de sinsabores de inseguridad, producto de que se abrió una puerta en pleno vuelo en el caso de un avión de Alaska Airlines, afortunadamente sin víctimas que lamentar. Resulta que American Airlines, la línea aérea, anuncia hoy de que comprará hasta 260 nuevos aviones de la firma Boeing. Es muy importante e interesante, y en el newsletter que tenemos el día de hoy, que por cierto, si no se han inscrito, los invito a que se inscriban en factoreseconómicos.com para que les llegue todas las mañanas los titulares de la narrativa del día. No son nada más titulares, son los de la narrativa de lo que pasa hoy, totalmente en español. Tenemos el anuncio de que probablemente debemos prepararnos a viajar, y no lo hacemos nada más en materia de ser jocosos o bromistas, sino por el hecho de que esa oferta en esa importante cantidad de aviones probablemente se va a compaginar con un incentivo al viaje por parte no solamente de American Airlines, sino de todas las otras líneas aéreas que probablemente vamos a ver haciendo cosas similares. Recuérdense que antes el problema que teníamos con lo que sucedió con la puerta en el avión de Alaska Airlines y Boeing venía consecutivamente teniendo mes tras mes una cantidad de órdenes de compra, algo que es muy importante para el crecimiento económico hacia el futuro. En cuanto al Bitcoin, que no lo podemos dejar por fuera, tenemos el hecho de que llega a máximos históricos y que, lamentable o afortunadamente, cuando viene este proceso hay algunos cambios en materia de rebalanceo de portafolios y algunos cambios en algunos casos bruscos, así que debemos estar pendientes. Mis aplausos para dos grandes amigos, Anthony Scaramucci de Skybridge Capital y Michael Novogratz, el CEO de la compañía Galaxy, porque ambos han estado totalmente a la defensiva del Bitcoin, máxime cuando gente como el presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, y el famoso Warren Buffett, presidente de Berkshire Hathaway, dicen que el Bitcoin no sirve para nada. Otra de las cosas que nos llama la atención el día de hoy, antes de entrar en materia, es el hecho de que Trump logró que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dijera que él sí podía estar en la boleta electoral en el año 2024. Es bien importante porque resulta que desde el punto de vista inflacionario parece mentira cómo funciona el proceso de la oferta y la demanda del empleo, pero si empieza una deportación masiva, probablemente vamos a pagar con inflación la precariedad en cuanto a la mano de obra, y por eso toma tanta relevancia lo que sucede con la inteligencia artificial, porque en este caso en particular pudiese ser la panacea al no tener la mano de obra requerida para poder producir a precios accesibles para las masas. Fíjense bien, pasando al primero de los dos temas importantes, tenemos que ver que hay informes de inteligencia que nos llegan a nosotros y que obviamente hablan de las potencialidades de lo que pudiese traer un cese inminente en cuanto a las hostilidades en el Medio Oriente, que nos interesa por el tema petrolero y que nos interesa inclusive por la formación de esos precios hacia el futuro. Recuérdense que el día viernes 1 de marzo, el viernes pasado, dijimos que el petróleo estaba subiendo un poco más del 2% y eso parecía que era porque no se llegaba a ese cese inminente. Parece que ahora sí se va a llegar, pero resulta que estos informes de inteligencia hablan del peligro que haya de que en ese periodo que se celebra el Ramadán, y por eso se llega al cese inminente de hostilidades, que es el periodo religioso de los musulmanes desde el domingo 10 de marzo hasta el martes 9 de abril, pudiese observarse algún tipo de, digamos, ventana en la cual los grupos irregulares ataquen nuevamente a Israel y de cómo Israel
pudiese, digamos, defenderse. Eso porque eso podría exacerbar los ánimos de Arabia Saudita y de otros países musulmanes. Así que es bien importante por los movimientos petroleros que esto puede traer. Por cierto, el petróleo está cayendo un poco el día de hoy, a pesar de que la noticia de que vienen nuevos recortes hasta mitad de año, nuevos recortes en la producción, lo que no pareciera lógico, pero recuérdense que en el mercado de capitales la única premisa es lo que justamente no es lógico. Con respecto a la inteligencia artificial, traemos a colación la importante transformación que hace esto en los lugares de trabajo y en la economía. Y dicen, inclusive en la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional, de que las innovaciones son muchísimo más rápidas que cualquier innovación tecnológica anterior. Esto es relevante porque eso puede traducirse en un crecimiento económico robusto, un aumento de los ingresos y un control de la inflación. Aunque se espera una reconfiguración en algunos casos en el mercado laboral debido a la pérdida de cientos de trabajos. Acuérdense, si se pierde el trabajo no va a haber demanda agregada, por lo tanto es antiinflacionario. Si no tengo trabajadores es inflacionario porque no los consigo, pero si la tecnología me ayuda a que yo pueda suplantar esos trabajadores y de paso se pierden puestos de trabajo, es por eso que se dice que pudiese contrarrestar la inflación, que como dije hace unos segundos atrás, pudiese venir en creciendo en el caso de que Donald Trump tome la Casa Blanca y se concentre en una nacionalización, un corte de la globalización, una producción interna, y que lamentablemente eso nos traiga mayores niveles de precios porque no haya mano de obra. Yo creo que lo interesante dentro de todo este proceso para todos ustedes es la vertiginosa notoriedad que está teniendo la inteligencia artificial en prácticamente todas las labores cotidianas. Además, para pasar rápido, en el ámbito petrolero, cuando nos vamos sencillamente a ChatGPT y ponemos esas tendencias que hay, nos asombra el hecho de que países rezagados en materia petrolera, yo creo que aquí queremos hacer hincapié porque no los quiero aburrir con una cantidad de vocabulario que no viene al caso, sino darles el grano, y por eso que ustedes nos escuchan 2 o 3 veces a la semana cuando hemos estado saliendo con el podcast, es el hecho fundamental de cómo la tecnología, fíjense bien, empieza a ayudar al rezago de la mano de obra en materia petrolera, porque esa tecnología, en el caso particular de Venezuela, va a poder perfectamente conseguir las herramientas para poder extraer de manera adecuada el petróleo de la faja petrolífera del Orinoco, inclusive algunos otros yacimientos naturales que tiene Venezuela, y que obviamente por el avance de las nuevas técnicas pudiese ponernos a la palestra. Creo que esto suena un poco polémico, porque nosotros tenemos un proceso, digamos, muy férreo en materia de gobernabilidad y en materia electoral en mi querido país Venezuela. Sin embargo, no podemos dejar de lado la parte macro, la importancia que tiene el país en el hemisferio americano por las reservas comprobadas de petróleo y las importancias que puede tener de cara a futuro por los comportamientos geopolíticos que hay en el Medio Oriente. Así que es bien interesante llamarle a colación de que Venezuela, independientemente de cómo lo queramos ver, tiene un futuro promisorio nuevamente producto de esa oportunidad de acceso a tecnología para poder tener una extracción. Creo que se llegó al menos de los 900.000 barriles de petróleo en el mes de febrero, y es probable, independientemente de la condición política que ustedes sigan, de que sí, en efecto, lleguemos a un nivel bien asertivo en materia petrolera durante este año. Nosotros en los mercados a esta hora vamos a hablarles del Bitcoin, que es lo que está llamando la atención. Lo tenemos en alrededor de unos $66.000 por unidad. Interesante, porque recuérdense que hasta hace poco estaba alrededor de los $17.000 luego de lo que se llama el invierno de las criptos o el crypto winter. Interesante ver lo que hace el general, no lo podemos dejar de lado porque vamos a estar hablando de él. El general es obviamente el bono a 10 años, el rendimiento del mismo en 4.23%. Interesante porque tenemos algunos analistas que nos hablan de que independientemente de cómo lo veamos a ver, las tasas de interés llegaron para quedarse a un nivel alto. Creen que aunque pueda haber algunos cortes, el mercado va a seguir teniendo tasas de interés altas y que el precio de los papeles tendería a bajar para que el rendimiento de los bonos tienda a subir, sobre todo en la parte más amplia y más longeva de la curva, que son los bonos a 30 años. No quiero caer en tecnicismos, por eso les pido a todos que nos sigan en todos y cada una de las redes sociales, además de que vean una cantidad de adelantos que tenemos conjuntamente con la ayuda de la inteligencia artificial, cambios positivos en nuestra dinámica de presentación de la información para todos ustedes, y indudablemente les pedimos que
por favor hagan referencia a este audio para que muchos más se nos sumen a través de la tribuna gratuita factoreseconómicos.com. Muchísimas gracias a todos. El podcast Global Macro de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa en inversiones, bien sea en productos y o vehículos financieros. Y además, sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente en caso de suscitarse cualquier duda que pudiese derivarse de nuestra fuente informativa. Este podcast es narrado por Víctor Hugo Rodríguez, quien es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.